Buen día, estamos acá con Raúl Borgiali de Psicoblog y la investiga. Vamos a Hola, tratar el gran problema de la gente negativa versus, por favor Raúl, la gente tangalanga. ahí va, tomando ejemplo al señor Tangalanga, ¿no? Un gran comediante. Julio Victorio Derricio, alias Doctor Tangalanga, Era alias un Raúl Tarufetti, alias alias un etcétera, infinito. etcétera. Sí. Quintana, bueno, un montón. Este ¿Querés, señor, Matius, contar la historia de este señor? por favor, empiezo. Sí, contala. Tangalanga empieza siendo su carrera de bromista telefónico, ¿no? De comerciante, sí, Comediante. de comediante telefónico, cuando su amigo se enferma, uno de sus amigos, y no puede hacer nada en el hospital, estaba en cama. Estaba postrado. Claro, y para que se divierta, Tangalanga le graba, ¿no? El doctor Victorio Julio, le graba unos cassettes con unas bromas telefónicas. Claro, ese amigo se muere, creo que fue en 1963, ¿no? 64, una Por cosa ahí, así. por la década del 60. Claro. Y entonces en el 80, Tangalanga se enferma de hepatitis. Pero ¿qué pasa? Tiene que estar en Tiene que cama. estar en cama. Reposo, un mes entero, dos. Y entonces le dicen, ¿por qué no haces estas bromas de vuelta? Le invitan a sus amigos. Que él agarra y empieza a hacer estas jodas, ¿entendés? Y empieza a hacer estos delireos hacia gente que llamaba por teléfono. Delira gente, la hace entrar en En su un juego círculo, de tal manera de que se enoje y mantenga el enojo sin cortarle el teléfono. un capo. Pues si le corta la llamada, no hay joda. Entonces el arte de Tangalanga era el de engancharlos al mismo tiempo que los enojaba. Era un artista en eso. Pero lo bueno es que Tangalanga lo empezó a hacer para divertir a un amigo. Él grababa bromas telefónicas que hacía y se las daba al amigo que estaba internado para que las escuche y se pueda divertir en el hospital, que había quedado postrado después de una operación. Después que ese amigo murió, Tangalanga dejó de hacer O esas sea, bromas hasta que tuvo la hepatitis. y Y quedó ahí los él. amigos le dijeron, dale, ¿por qué no aprovechás que estás en cama, vas a estar en cama un mes entero o dos, y volvés a hacer las bromas? Y nació esta broma, este bromista, nació de la necesidad de ayudar a un amigo, no es que el tipo Fue un jodía gesto gente. de amistad, de amor eh, hacia un amigo, un gesto solidario, un gesto compasivo, eh, que derivó después en algo enorme, gigantesco. y lo tenía innato y no sabía, hasta que no empezó a hacer esta movida, ¿no? Para ayudar a su amigo. Entonces, después empieza a hacer estas bromas, empieza a hacer estas cosas y lo llaman de una radio. Resulta ser tan bueno que iba a las radios a hacer estos chistes, a llamar a esta gente. Había gente que se le juntaba alrededor para escucharlo en vivo, para poder ver a ver qué hacía este pibe y cómo era que era tan bueno. No, pero antes de eso, ¿cómo llega a una radio? Él le daba el cassette a Y los los amigos amigos lo lo escuchaban difundían. y se lo pasaban a otros amigos o lo regrababan en otro cassette y se lo pasaban a otros. Y ese boca en boca, o de cassette en cassette, pero empezó a circular por toda la Argentina Claro, lo y terrible, trascendió las trascendió fronteras claro, en México se hicieron grabaciones en México, en en Uruguay. Uruguay, eh, no sé dónde más, pero sí, no hubo publicidad. fue Fue el el único, boca en claro, boca. fue el más grande comediante artista que llegó al éxito sin publicidad, porque llegó porque la gente decía que era bueno y se Sí, pasaban los cassettes. Entonces sí. llega a la radio. Y nos parece que Tangalanga es el ejemplo de la persona positiva, ¿no? Claro, con tan poco era feliz, ¿entendés? Y Sí, logró vivir mucho tiempo, porque vivió hasta los 97 años, con una hepatitis. bueno, O sea, digo, con la muerte de su mejor amigo, o sea, con muchos problemas emocionales, logró superar
¿no? Y logró vivir hasta los 97 años. Por favor, ponemos la foto de Tangalanga. Gracias a su mentalidad positiva. Bueno, tenemos una pequeña presentación, dos diapositivas, dos slides. Y sí, todos lo conocen, era el doctor Tangalanga, en la gorra lo dice, ya tenía hasta merchandising Tangalanga, haciendo uno de sus llamados. Como contraposición a la gente optimista y positiva, no creo que sea una coincidencia que Tangalanga, una persona optimista que se sobrepuso a ciertas dificultades en su vida, sea del signo de Escorpio, igual que Martín Palermo, otra persona súper optimista, le quedó el apodo del optimista del gol, que se sobrepuso a muchísimas situaciones dolorosas de su vida y adversas. Sí, a veces los escorpianos son gente que frente a la adversidad sacan sus mejores recursos. Frente a las situaciones de crisis se renuevan, se transforman, evolucionan y renacen con una fuerza enorme, como también Maradona, que es de Escorpio, se sobrepuso a un montón de situaciones adversas de su vida y la adversidad lo agrandaba. Todo lo contrario a Messi. Siempre aprovechan para pegarle un palito a Messi. Pero está bien, volviendo a la gente, una persona grosa, siempre alguien te va a querer tirar una botella, es así. Pero volviendo a la gente positiva, positivo se nace. Y también se puede aprender. Es una manera de interpretar la realidad, una manera de reaccionar frente a las situaciones que se nos presentan en la vida. Uno puede naturalmente, porque nació optimista, tomarse cada situación de la vida de una manera positiva, puede naturalmente su cabeza dirigirse a los aspectos positivos de las cosas y siempre encontrar algo bueno, algo que aprovechar, o bien se puede aprender a hacerlo, ejercitándolo mucho, ¿no? Es como ser bilingüe. Uno puede nacer sabiendo castellano, pero si ejercita muchísimo otro idioma, como el inglés, por ejemplo, puede terminar hasta pensando y soñando en inglés. Pero se requiere de generar el hábito, mucha repetición, muchísima práctica durante mucho tiempo. Lo mismo con esta actitud frente a la vida. Se puede aprender a interpretar las cosas de manera optimista y positiva si uno naturalmente no lo es. En eso fue un genio, es un genio porque no murió, Martin Seligman, psicólogo norteamericano que escribió el libro El optimismo se aprende, después de muchos años de dedicarse a estudiar la depresión, porque su padre se había deprimido y luego suicidado, se había deprimido, enfermado y muerto, no recuerdo bien cómo era la historia, pero su padre había fallecido y él se preguntaba por qué cierta gente frente a las adversidades se agranda y la supera y otra gente, como su padre, se deprime y se hunde. Misma pregunta que se hizo Viktor Frankl, el psiquiatra que estuvo en el campo de concentración y que escribió El hombre en busca de sentido. Luego de dedicarse a la depresión y de estudiar el constructo de indefensión aprendida, Seligman se dedicó a estudiar el optimismo y escribió El optimismo se aprende y dio un montón de técnicas para desarrollar una mente positiva y optimista. Ahora bien, pasemos a hablar de la gente negativa. Es gente que naturalmente
ante la adversidad ve la peor de las cosas. De cualquier cosa, hasta no de la adversidad, hasta de lo positivo puede encontrar algo negativo. Es Tiene verdad. un talento enorme Es como para cuando- encontrar lo claro. negativo en cualquier lugar. Esto se va a romper porque es barato. ¿Cómo sabes? Es así. Es talento. Es como la gente que tiene un talento para de cualquier situación ubicarse en la posición de víctima. Siempre va a poder hacerlo por ese talento natural Que tiene. y esa necesidad, es su área de confort, Claro. ¿no? En lugar de víctima. Entonces, en cualquier situación la va a dar vuelta y la va a deformar como para poder quedar en el lugar de víctima. Bueno, la gente negativa, cualquier situación la va a distorsionar, la va a deformar, e incluso va a negar aspectos positivos para poder ver la negativa. Negativo. Exactamente, son unos talentosos de los negativos, de lo negativo. Cuando eso los empieza a hacer sufrir, porque si no sufren, que sigan siendo negativos toda la vida, no pasa nada, generalmente los que sufren son los de alrededor de ellos, sufren su negatividad. Ahí el video de gente tóxica. Sí, hay que verlo, es Sí, tema. Los negativos cansan. Claro. Los excesivamente positivos cansan también. Ni pelado ni con 2 pelucas, diría mi abuela. Bueno, doctora Olga Ramos, digamos, en diabetes y... Sí. No, en serio, es una frase célebre de la abuela. Por favor, le mando un saludito a la abuela. Ni pelado ni con 2 pelucas, acuérdense siempre de eso. Abuela, un saludo. Muy bien. Sigamos con la gente negativa. Su cabeza rápidamente y antes que otra cosa, que cualquier otra cosa, se dirige a los aspectos negativos. ¿Qué hay detrás de eso? Detrás de eso siempre hay miedo. Detrás de dirigirse rápidamente a los aspectos negativos de cualquier situación está la emoción del miedo y de su prima hermana la ansiedad. Si no, ¿para qué me hice experto en detectar los aspectos negativos? Para evitarlos. Claro. ¿Por qué necesito evitarlos? Porque me pueden hacer sufrir y tengo miedo a sufrir. ¿Por qué me pueden hacer sufrir? Porque me creo débil y vulnerable. Y ahí está la autoestima. Exactamente. Entonces, de una conciencia muy grande de vulnerabilidad y de debilidad que genera también la conciencia de poder ser herido, lastimado y de sufrir, viene el miedo a que eso suceda y de eso como un mecanismo, una estrategia, está el ir rápidamente en cada situación esos aspectos negativos para estar prevenido, para no sufrir. Entonces cambiamos la diapositiva para mostrarlos. Nada, sí, porque claro. tenemos esto. Ah. Pero este es un homenaje a Tangalanga. También está la gente triste. La gente que ve Tristeza. La gente que ve el vaso medio vacío no es gente negativa, es gente más tristona. La emoción que está detrás es la tristeza, no el miedo. Entonces es gente que ve, se dirige de la realidad a esos lugares, a esos datos, esos aspectos de las cosas que perdió, ¿no? Claro, tenía tanto y ahora no tengo más. Exactamente, los errores que cometió. Entonces está lleno de autorreproches, la gente que no lo quiere, Me quiere, no me la quiere. gente que no Me lo quiere, elige. No me quiere, me elige, no me Claro. Padres, madres, si ven que su hijito de 3, 4 años va a jugar a una plaza y lo primero que dice es, no, nadie quiere jugar conmigo, es un tristón, ¿no? Ya se ve la realidad y lo que interpreta de esa realidad es que los demás no quieren jugar con él. O está jugando al fútbol y es, nadie me la pasa, y se pone a llorar. Es un tristón. Hay que cambiarle ese chip, esa manera de interpretar la realidad.
Y pasar a ser un Claro, porque hay positivo. muchísimas maneras, la realidad es polisémica, tiene muchísimas Claro, no es que no te la eh, pasan porque no te la quieren pasar. Por ahí hay cuestiones de interpretaciones posibles, juego, claro, que no sé, que no... pero que su cabeza de todas las interpretaciones posibles elija la de nadie me quiere, no, Claro, nadie quiere jugar conmigo, nadie me claro. la pasa, habla de una melancolía subyacente, de una autoestima baja, que elige esa explicación, Y no elige la explicación, por no ejemplo, que elige en el cualquier otra. juego es necesario que no te la pasen, que te la pasen a otro. No sé. Podría ser cualquier otra. Un optimista pensaría todo lo contrario. Es más, deformaría la realidad, si la realidad es que nadie se la pasa, la deformaría para interpretarlo de una manera muy positiva, donde él queda muy bien parado y donde hay chances de poder ser feliz siempre. Como Tangalanga. Bueno, nos vamos a despedir. Creo que podemos dar por terminado esto. Sí, sí, claro. Muy bien, hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Recuerden suscribirse a Psicoblog, a que investiga y ser positivos, pensar positivos. Y Homenaje a Tangalanga. Muchas gracias. Bueno.